vive, reina, al que es Dios de los vivos, al que está en medio de nosotros y al que está aquí. Bendito seas por traernos, Dios de los cielos, a dar siempre tus pasos, a caminar y a llevar tu ministerio, tu sacerdocio santo, un sacerdocio de justicia. Bendito seas, Señor, por la justicia de nuestro Rey de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Él es el justo que en medio de nosotros siempre nos levantará para caminar, para calzar sus calzados, para redimir lo que Él ha redimido. Y por eso bendito seas por esta tierra que traen, que caminan, Señor, que son caminadas por esas buenas nuevas de paz a través de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Bendecidos sean, Señor, por esos pies que, que se levantan, Padre, a la luz de tu diestra, a la luz de tus manos, para volver a tu fundamento, Padre de los cielos, y para que tu fundamento siga siendo el que vence, Señor, la oscuridad, el que vence la muerte, porque siempre llegará, Señor, a lo profundo de la piedra de nuestra salvación, llegará, Señor, a nuestros cimientos eternos, venciendo la muerte y la oscuridad, pero se levantará, Señor, a lo más alto, que siempre, Señor, nos concedes, que es el acercarnos a ti. Bendito seas, Padre, por permitirnos acercarnos a un Dios vivo y por permitirnos que esa vida, Padre, vuelva a cobrar fuerza, a encender nuestras lámparas, a encender nuestro espíritu, a animar tu espíritu y en el nombre de Cristo Jesús a cambiar siempre una atmósfera, Señor, de muerte y de fuentes secas, de pozos, Padre, y de cisternas que no retienen agua. Pero en cambio, Señor, renovarnos como en este tiempo, renovarnos, Señor, a este nuevo mes, a este nuevo tiempo, a esta nueva construcción, a esta nueva edificación. Y bendito seas, Padre, porque tu renovación siempre, Señor, será para mirar, para abrir los ojos de tu fe, porque los ojos de tu fe siempre serán, Señor, nuestras lámparas. Y en el nombre de Cristo Jesús, todos los que alumbran, Padre, a través de sus pasos, son como ese camino, Dios de los cielos, que alumbras a través de tu Santo Espíritu para dar pasos en cierto, pasos seguros, pasos de libertad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, un abrazo para todas, para todos, en el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos. ¿Cómo está, Erika? ¿Qué tal? ¿Qué tal este caminar en medio de muertos? En medio de cosas muertas. Y claro, nosotros comentamos la semana anterior, hemos estado viendo lo que es la resurrección y, y en el libro y la resurrección para quién es. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, nos faltaba por completar. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 24, 25, 26 y 27. Dice, Jesús les dijo, no es esta la razón por la que estáis equivocados. No entendéis las escrituras ni el poder
de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de los. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, diciendo cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados. Comentábamos que el hecho de ser saduceo es, yo creo que algo muy importante, el hecho de sabernos nosotros también qué tanto de nuestras áreas saduceas, de nuestras justicias, no tienen al justo, porque los saduceos lo tienen todo aparentemente. Los saduceos tienen el sacerdocio, los saduceos tienen la justicia, los saduceos tienen el poder, los saduceos, ¿qué más? Los saduceos tienen la razón, los saduceos tienen las escrituras, los saduceos tienen a todas las multitudes. Y por eso es lo interesante que nosotros podemos ver que estos versículos no solo fueron un sacudimiento para las personas que estaban ahí, sino fueron un sacudir también para los discípulos. Y claro, ¿por qué fue un sacudir para los discípulos? Porque eh, de toda su enseñanza, de toda su imagen, de toda su mente saducea, llegó el momento en que ellos tenían que despertar. Y justamente mencionábamos que ellos tenían que ser parte de un milagro previo a este noveno, a este 10º mes, que era el milagro, entre comillas, milagro del hombre ciego que encontramos en el libro de Juan. En el libro de Juan, aquí es donde vemos a los saduceos y a la mentalidad saducea. Y al caminar, en el libro de Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Aquí podemos ver, hemos tomado estos versículos, porque estos son previos al tiempo del 10º mes, al tiempo de la renovación que nos habla el libro de Juan en el capítulo 10 de la dedicación, y en donde existe, todavía se mantiene el conflicto entre si Jesús es el que tiene demonios y Jesús es el que sanó a un ciego de nacimiento. Y eso ocurre justamente en el 10º mes. Pero para que ocurra eso, todo viene el antecedente para mirar lo que es el caminar y lo que es el caminar de un saduceo, mientras el caminar de un sacerdocio diferente. Porque dice que mientras estaba caminando, pasando Jesús, o sea, Jesús seguía caminando, sigue caminando desde la temporada, eh, desde Sukkot, desde las fiestas de Sukkot. Él siguió caminando y se encontró con este acontecimiento. Y al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, toda esa mentalidad, todo lo que hizo Cristo Jesús a través de mostrar ese sacerdocio viejo, a través de mostrar esas justicias viejas, pues también estaba confrontado con los discípulos. Y llega este momento
Y los discípulos aquí podemos ver qué tanto los discípulos están caminando, qué tanto Cristo Jesús está caminando por en medio ahora de un mundo saduceo, porque en primera instancia nosotros veíamos que era un mundo de pozos, un mundo de estiércol, pero ahora vemos qué tanto está caminando por un mundo de saduceos, porque resulta ser que los saduceos aparentemente lo tienen todo, pero ¿qué es lo que ellos tienen en realidad? En realidad ellos lo que tienen es, no tienen un caminar, no tienen un camino, porque lo que ellos llevan es muerte, por lo que ellos llevan un adormecimiento. Entonces, el hecho de ser saduceo y tener su sacerdocio y no tener la justicia y no tener el justo de por medio, hace que todo eso sea encaminado en su propia vida, en sus propios ojos, en su propio caminar. Y eso obviamente les muestra el conflicto de un saduceo. El conflicto de un saduceo es que no tiene resurrección. Entonces el conflicto de un saduceo es que sigue caminando en círculos. El conflicto de saduceo es que no tiene justicia. Entonces, al no tener justicia, no tiene, no tiene lo más importante, no tiene al justo. Y al no tener al justo, no tiene la fe. Entonces, ahí viene justamente viene la diferencia, la separación, porque nuestra fe, la fe es por justicia. Y la fe por justicia es la fe por el justo. Y el justo por su fe vivirá. Pero ¿quién es el justo? Cristo Jesús. Pero ¿en dónde le vemos a Cristo Jesús como el justo? A Cristo Jesús, el, el punto más fuerte de la justicia. ¿En dónde está la justicia de Cristo Jesús? La justicia de Cristo Jesús está en el sacerdocio. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es la línea del sacerdocio de Cristo Jesús? ¿Cuál es? ¿Es por parentela? No, él no pertenecía a la tribu, a las tribus que tenían que ser, que tenían que llevar el sacerdocio. Entonces, él rompe eso. Y no solo lo rompe él, sino que lo rompe David. Y David dice, yo te he jurado, tú serás ¿qué? Sacerdote por el orden de quién? De Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Eh, Es, es el rey de reyes, es el rey de los verdaderos saduceos. Por eso los saduceos vienen de Sadoc y Sadoc viene de la justicia. Y la justicia es el Sadek. Y viene el Melquisedec, el Melec, que vuelve a llevar, entonces vuelve a unir, porque este tiempo, usted se va a dar cuenta, se vuelve a unir la justicia y el reinado, la justicia y la autoridad de lo que se va caminando. Entonces, ellos tienen todas las multitudes, pero ellos tienen separado esa justicia, porque incluso ahí mismo, como ustedes ven, les toca transitar por ese sacerdocio. ¿Y cuál es la característica de ese sacerdocio? Dos cosas importantes. Cristo Jesús camina por un mundo sin el justo, un mundo de justicias propias. Camina por un reinado, por el reinado normal, por el reinado natural y por un sacerdocio. Camina y en medio de esto los que dominan esto, ¿quiénes son? Son los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes dominan? Entonces, si nosotros vemos a ver, ¿quiénes son los que dominan? Los fariseos. Pues los fariseos dominan por los saduceos. ¿Y los saduceos por qué dominan? Por los fariseos. Y así que atraviesa este mundo de todas estas multitudes para darles la unidad. Y los discípulos, lo mismo que nosotros, el momento de ver la situación, chévere, ven el milagro. Les cayó a los saduceos, ven las multitudes admiradas. Pero ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Tenían que también caminar con él. Ahora, caminaban con él y sin embargo, aparentemente no caminaban con él. ¿Por qué? Porque ¿cómo era el camino de los discípulos? Vemos aquí. Era un camino de resurrección. No es un camino de resurrección. Porque dicen, primero le dicen, cómo está la condición de este ciego? ¿Está muerto o está vivo? Está muerto. Entonces,
¿Tiene oportunidad de resurrección o no tiene oportunidad de resurrección? Pero ellos dicen, no tiene oportunidad de resurrección. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Entonces, y Jesús, ¿qué les dice? No es un problema de ceguera, es un problema es un problema de levantarse, es un problema de quitar esa justicia, sa- es un problema saduceo. Entonces, ¿en dónde está el problema saduceo? No hay resurrección, no hay un camino de transformación y comienzan a caer nuevamente en ese mundo en ese mundo sin el justo. Y Cristo nuevamente no solo actúa en el milagro. Entonces, ¿cuál es el milagro de Cristo Jesús? El milagro de Cristo Jesús no solo es actuar en el ciego, sino nuevamente darles la oportunidad a los discípulos para que ellos vuelvan a caminar, quiten esa mentalidad. Dicen, no, esto es para gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es que Dios es un Dios de vivos. La gloria de Dios es que las oportunidades que en medio de lo que de lo que vayamos caminando, lo que se vaya caminando, no se quede estancado en esas justicias. No nos quedemos estancados en esas multitudes, no nos quedemos, sino que sigamos con esa unidad. Sigamos con esa transformación. Así que eso es lo que está ocurriendo y hoy estamos en el mes noveno. Y el mes noveno, ustedes saben, es previo al mes décimo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos? Necesitamos abrir los ojos. Claro. Y los ojos, bueno, actúan en función de todo el cuerpo, pero los ojos son muy importantes porque los ojos determinan las fuentes. Continuamos con Marcos. Marcos nos habla, a la semana anterior habíamos comentado, nos habla el siguiente versículo, después de que manifiesta que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y que ellos están equivocados, dice, cuando uno de los escribas se le acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Les dejó callados, les puso el bozal a quienes tenía que ponerles el bozal, les quitó su sonido, les quitó todo ese espíritu, porque todos esos espíritus, eh, todo ese mundo espiritual viene justamente por un asunto de reinado y un asunto de sacerdocio. Así que con todos los espíritus que uno tenga que lidiar, a esos espíritus hay que callarles, a esos espíritus hay que ponerles el bozal. Pero nuestro mejor lenguaje, ¿cuál es nuestro mejor lenguaje? Nuestro mejor lenguaje es caminar. Nuestro mejor lenguaje es atravesar. Nuestro mejor lenguaje, ¿qué es? Es nuestro sacerdocio. Ese es, por eso es lo que venimos a la casa del Dabar a ejercer sacerdocio. Nuestro mejor lenguaje, ¿qué es? Es nuestro gobierno. Y nuestro mejor lenguaje es la unidad de esas dos cosas que nunca van a poder darse. En la historia todo el mundo han querido unir. Usted sabe, el peor conflicto mundial, ¿cuál es? Cuando se unen el sacerdocio con el, con el gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese es el objetivo. En medio de eso, ¿quién está? En medio de eso está la justicia humana. Entonces, si está en medio de eso la justicia humana, cuando usted quiera unir todas esas dos cosas, en medio de eso va a brotar ¿qué? Dos cosas. Va a brotar estiércol y va a brotar cosas muertas. Entonces, es imposible humanamente que se unan esas dos cosas. Y por eso usted lleva a la casa esas dos cosas y lo mismo, es imposible que usted ejerza gobierno y que ejerza sacerdocio en su casa. Porque el momento que usted ejerce gobierno y sacerdocio y de por medio hay un muerto y de por medio hay estiércol, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los esposos? ¿Qué pasa con las esposas? ¿Sí ve? ¿Perdón? Se pugnan por ejercer exactamente. Desde niño, el niño, ¿cuál es el problema con la niñez? La niñez es una forma de gobierno. El niño quiere implantar su propia forma de gobierno. ¿Ya? Y el papá su propia forma de gobierno. Y en medio de eso está un sacerdocio. Pero ese sacerdocio, sin el justo, es lo mismo que pasó a Cristo Jesús y los saduceos. Entonces, los saduceos, ¿quiénes eran? En función del sacerdocio, ¿qué hacían los saduceos? Eran los encargados de, de al no tener un sacerdocio, pues eran encargados de ministrar todos los espíritus, es decir, tiene que ministrar todos los espíritus ahí. ¿Qué se necesita? Pero todo eso, le dice Cristo Jesús, todo eso tiene que llevar a su casa. Entonces, por eso, en su casa, cuando el justo está dentro, cuando el justo lleva el gobierno a su casa, ¿qué hace el justo? Tiene que renovarle siempre ese gobierno, tiene que renovarle esas leyes, porque usted con las mismas leyes antiguas no funciona, con la misma palabra antigua no funciona. Tiene que renovar el sacerdocio. Y por cada vez que le toca atravesar esos conflictos con hijos, con esposos, le está mostrando que un viejo sacerdocio le está mostrando una interpretación, le está mostrando un mundo de injusticias y un mundo que no tiene la justicia. Y ahí, ¿usted qué tiene que hacer? Vuelve al justo y vuelve a la justicia. A la justicia. Continuamos. Ahora, en Marcos, vamos a, a Mateo. Perdón, vamos a Lucas. Al oír. Eh, en Mateo, podemos continuar con Mateo para poder entender lo que Marcos eh, perdón, en Marcos, para entender lo que Mateo y Marcos tienen. Dice, luego viene el gran mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento es la unidad. Y luego viene, ¿de quién es hijo el Cristo? Y tomando la palabra, estoy en Marcos capítulo 12, verso 35. Tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Entonces, la línea saducea, podemos ver aquí lo que sucede. La línea saducea y la línea farisea. Los fariseos contentos, pero nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo Cristo Jesús era llevando espíritu, llevando justicia y acallando a esos espíritus. Vienen los fariseos y claro, ¿de qué es lo que le preguntan los fariseos? Le preguntan acerca del sacerdocio. Y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y no solo del sacerdocio, sino le preguntan también del gobierno, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Eh? Entonces, Cristo Jesús le responde, ¿cuál es el gran mandamiento? Ser uno. El gran mandamiento es ser uno. Y después de este acontecimiento, Cristo Jesús reenfoca lo que está diciendo. Entonces, Cristo Jesús, ¿por dónde empezó? Cristo Jesús empezó por acallar, pero comenzó a hacer justicia. ¿Verdad? ¿Y hacia dónde les direcciona la justicia?
¿Hacia dónde les direcciona el sacerdocio? ¿Hacia dónde? Es lo mismo, sigue siendo la misma línea, pero aparentemente se sale completamente del tema. Estaban hablando de los saduceos hablando de la redención, y Cristo les devuelve, y Cristo Jesús les habla del sacerdocio y les habla de la ley. Entonces, rápidamente, los fariseos retoman y comienzan a hablar de lo mismo, comienzan a hablar de las escrituras y cuál es el gran mandamiento. Entonces, si usted fuera fariseo, ¿por qué le preguntó esto? Tendría que preguntarse por qué le direccionó hacia allá. Pero ya nos damos cuenta que los fariseos, lo que querían retomar es lo mismo. Lo que estaban haciendo los fariseos, ¿cuál es? Listo, les callaste, ahora nosotros tenemos la razón, ahora danos a nosotros del sacerdocio, danos del gobierno. Sé consecuente con nosotros. Y él les dice, sí, el mandamiento, el gran mandamiento es la unidad. Pero todo, ¿hacia dónde está dirigido? Todo está dirigido hacia el sacerdocio. ¿Por qué está dirigido al sacerdocio? Porque resulta ser que el sacerdocio y la resurrección y la línea de Sadoc es una línea de vivos. ¿Y el siguiente vivo cuál es? El siguiente vivo es David. Y ahora, ¿por qué David es vivo? ¿Por qué David está vivo? Por sacerdocio. Y aquí entonces vamos a ver si es por sacerdocio. ¿Hacia dónde les lleva? Dijo el Señor, hasta que tus enemigos ponga por estrado de tus pies. Salmo 110. Salmo 110. Eso es lo que les está citando. ¿Qué dice Salmo 110:1? Salmo de David. Dice Jehová, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién quiere que todos los enemigos estén por estrado de tus pies? Amén. ¿Qué? ¿Cuáles son sus enemigos? Los muertos. Los muertos. ¿Cuáles son? Exacto. Los muertos, Dios. ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de hoy? ¿Cuáles son sus enemigos? Los enemigos, los injustos. Entonces, ¿cuáles son los peores enemigos? Los peores enemigos son los saduceos. Porque los peores enemigos tienen todo, pero no tienen unidad. Entonces, lo que ellos tienen, lo que a ellos les falta, nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos unidad. Entonces, para tener la unidad, ¿qué necesita usted? Romper el primer vínculo que es en contra de la unidad. El primer vínculo en contra de la unidad, ya sabe. El primer vínculo es el divorcio. Que en otras palabras es camuflado por el matrimonio, porque matrimonio es sinónimo de divorcio, porque con matrimonio hay cartas de divorcio, sin matrimonio y sin cartas de divorcio, ¿qué se elimina? Se eliminan las cartas de divorcio y no hay divorcio. ¿Y qué es el divorcio? Entonces el divorcio, perdón, el divorcio es el desecho de la unidad, ni siquiera de la unidad, es el desecho de una falsa unidad. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia desechados, les desecharon, les trataron como desecho, les trataron como desecho. Detrás de eso, ¿qué palabrita cree que está ahí? Entonces, el divorcio es más antiguo que ¿quién? Es más antiguo, exacto, es más antiguo que lo de la humanidad, es más antiguo que Moisés, es decir, no se inventó Moisés, porque desde antes ya hubo un desechamiento. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Ya no me estoy metiendo por el lado de Satanás, pero ¿qué hizo Satanás? Dijo, yo no quiero unidad, yo soy un desechado, ¿por qué yo? Claro, exacto, porque yo quiero tomar la posición para tenerles a todos, exacto, a todos puestos al mismo nivel de Dios, pero a todos sometidos.
Entonces, por eso es que los ángeles que tienen en el cielo, los ángeles son asexuados. Los, ¿Cómo son los ángeles? Como nosotros desde el principio, varón y hembra. Exacto, uno. Pero bueno, ya nos metimos en temas para que usted vea desde el principio cuál es la línea de divorcio. Entonces, ¿cómo se rompe la línea de divorcio? La línea de divorcio se rompe con unidad. Pero bueno, les dice, ¿quiere sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Qué necesita? Necesita unidad. ¿Quiere a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quién tuvo a sus enemigos por estrado de sus pies? David. David. ¿Por qué David tuvo a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Por qué era vivo? Mira dónde le manda. Dígale, sí, léalo, Gladysita. ¿Le leyó? No le leyó. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Leímos el 110.1. Lea el 110.4. 110.1 y 110.4. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? En el sacerdocio. Entonces ellos creían que tenían el sacerdocio. De hecho, el sacerdocio viejo, ¿quién lo tiene? Los saduceos. Entonces ellos son un falso Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tienen al verdadero sacerdocio de Melquisedec. Y el verdadero sacerdocio de Melquisedec le entregó a David. ¿Por qué le entregó a David? Vea lo que dice Cristo Jesús. Entonces, ahí, esto es lo interesante, porque lo que está hablando desde el principio es una línea de redención. Y Cristo a eso les mete, los saduceos le quieren meter su propia muerte, le quieren meterle en el mismo sacerdocio viejo. Y Cristo, espectacularmente, a los unos les deja callados y a los otros, a los fariseos, les dice, o bien salen de su propia inmundicia, están casicito por salir, pero si no salen, si no atraviesan, se van a quedar, porque el único que atravesó, entonces, ahora, si el orden de Melquisedec pone a los enemigos bajo sus pies, ¿qué pasa cuando los saduceos gobiernan y cuando los saduceos están, se meten en su casa, los saduceos se meten en su casa? ¿Qué pasa? Se mete en su casa, en su corazón y en su vida. ¿Qué pasa? En lugar de que los enemigos se pongan exacto, los enemigos comienzan exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿para qué Dios les muestra a los enemigos? ¿Cuál es el verdadero enemigo? Les mostró ahí. Después a los discípulos. ¿Cuál es el verdadero enemigo de los discípulos? El pecado. Dice, ¿cuál es el verdadero? La ceguera. Pero lo que le está diciendo el verdadero enemigo, los peores enemigos es, saca esa mentalidad saducea. Saca ese espíritu saduceo, porque el espíritu saduceo, ¿en contra de quién va? En contra del de Melquisedec. Entonces el espíritu saduceo, ¿qué va a hacer? ¿Qué es? El que lleva un sacerdocio viejo. ¿Y quién tiene el espíritu? El espíritu de falsa justicia, el que tiene todas las justicias. ¿Quién va a ser? El que gobierna el mundo, el príncipe de este mundo. Entonces, ¿cómo se llamaría el príncipe de este mundo? Claro, se llamaría, ¿cómo se llamaría? Se llamaría un falso Melquisedec, una falsa justicia y un falso reinado. Entonces, por eso, cuando hay una falsa justicia y un falso reinado, meta la justicia, meta el sacerdocio y el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Los enemigos, en lugar de estar por estrado de sus pies, los enemigos. Y con eso, ¡puf! Todos los espíritus que usted quiera ver y que quiera mirar. Pero todos esos lo que hacen, ¿qué crean? Todo eso, lo que creen crear son separaciones.
son separaciones y distanciamientos. Bueno, ¿qué tenía? Entonces, aquí no le dice, ¿qué tenía? ¿Qué tenía David? Mire lo que dice. ¿Qué es lo que tenía? Marcos 12:36. ¿Qué tenía David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué tenía? Pies, tenía gobierno. ¿Sabe qué? Tenía resurrección, pues. Tenía resurrección. ¿Quién es el que le resucitó a Cristo Jesús? El Espíritu Santo, claro. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, entonces, ¿por qué le resucitó a Cristo Jesús el Espíritu Santo? Porque estaba muerto. No. Entonces, por eso, esa es una mentalidad saducea. Cristo Jesús, Dios de vivos, la vida, pero el Espíritu Santo, el que levanta el Espíritu y el que enciende las lámparas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía David? David tenía sacerdocio. David tenía a Melquisedec. David tenía al justo. David tenía el espíritu. David tenía la promesa. Y a pesar de que David se equivocó, Dios le dio eso. Porque de esa descendencia, ahí estaba Cristo Jesús, ahí estaba la semilla. ¿Me explico? Entonces, ¿qué condición tenía él? La condición de justicia, la condición de unidad. ¿Y cuál es la condición de justicia y la condición de unidad? ¿De qué está hablando? De sacerdocio, exacto, de justicia, de sacerdocio, de reinado, pero sobre todas las cosas, está hablando del Hijo. Por eso, entonces, ahora sí, ahora usted me entiende por qué la edificación más importante para Dios. ¿Cuál es la edificación más importante para Dios? Exacto, la edificación más importante es la casa y la edificación de la casa más importante de la edificación de la casa. ¿Cuál es la edificación más importante? La del Hijo. La del Hijo, por Dios, tenemos 100 años, pero nosotros tenemos el sacerdocio y somos hijos y de hijos. Porque a través del Hijo se manifiesta el Padre, porque a través del Hijo se manifiesta el novio. Pero, nuevamente, David, ¿qué le dio a David? Le dio el sacerdocio. ¿Qué le dio? Le dio el gobierno. Le está dando las dos cosas, del gobierno y el sacerdocio. ¿Por qué? Por el espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de hijo. ¿Y el espíritu de hijo? ¿Cuál es el espíritu de hijo? Lo que leíamos en el Salmo, en el Salmo, mire, en el Salmo 127. Mire lo que dice Salomón. Le leo porque mire, es en vano que os levantéis. Salmo 127. A ver. Aquí me va a entender mejor porque entramos en otro, en este tema, cómo va uniéndose. Salomón y sus problemas podríamos ver, pero también lo que llevaba de David y de Cristo. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, ¿cómo podríamos ver ahí? ¿Cómo podríamos ver? ¿Cuál es la edificación más importante? La casa. Entonces está edificando al hijo, ¿sí? Y ahora, de la ciudad.
¿Cuál es una verdadera ciudad? Una verdadera ciudad es la que vela. Sí, claro. Entonces, ¿qué le falta a esta ciudad? Velar. Entonces, ¿le falta qué? Le falta espíritu, le falta hijos, no tiene hijos. Y por eso, mire, ciudad fuerte, y dice así la canción, ciudad fuerte es Cristo Jesús. ¿Qué opina? ¿Por qué ciudad fuerte Cristo Jesús? Por estar, por exactamente, por estar vivo, por estar despierto. ¿Cree que está hablando de eso sin darse cuenta del Salmo? Mire el siguiente versículo. Ciudad, ciudad. La ciudad puede ser individual y colectiva. La ciudad saducea nunca duerme, pero la ciudad del justo siempre está en vela. Lea el siguiente versículo. Es en vano que os levantéis de madrugada o os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado. ¿Cuándo da a su amado? Cuando duerme. Entonces, ¿por qué le da al amado cuando duerme? Porque tiene espíritu. Porque vela. Porque tiene a la ciudad. A Cristo Jesús. Entonces, cuando usted escuche, cuando usted vea el término ciudad en la Biblia, o cuando vea usted una ciudad, la ciudad tiene la característica esa. Las ciudades cosmopolitas nunca duermen. ¿Por qué nunca duermen? Por lo que dice aquí, por afanosa labor. Duermen, en la madrugada, o sea, no duermen, tienen afanosa labor. ¿Pero qué tienen? ¿Qué tienen? Son más saduceos que saduceos. Están dormidos. Si de noche están dormidos, en el día más dormidos. Escuche, si en la noche está dormido el justo, no está dormido. ¿Quién está velando? En el día está velando. Es decir, que usted en el día puede estar de noche. Entonces, ¿qué es estar dormido? ¿Sí ve? De estar dormido es no despertar al verdadero día. Entonces, ¿cuál era la característica de David? ¿Qué hacía en la mañana David? Despertaba. ¿Oraba o despertaba? Despertaba el día, despertaba la ciudad, despertaba al espíritu. ¿Y quién le despertaba a él? El justo. ¿Quién le despertaba a él? Él, el espíritu. ¿Quién le despertaba? Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Resucitar. ¿A qué tenía que resucitar? Uy, qué mal día. Al sueño. Por eso ya le cachó. Amén. Entonces, se da cuenta por él, qué tan fuerte estuvo el espíritu el espíritu saduceo. ¿Qué tan fuerte está? ¿Qué hace el espíritu saduceo? Se cansa. ¿Qué hace el espíritu saduceo? Trabaja. ¿Qué hace el espíritu saduceo? Divide. ¿Qué hace el espíritu saduceo? Se mueve. ¿Qué hace el espíritu saduceo? Tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer todas las labores. Todo eso es el espíritu saduceo. Todo eso. Todo eso. Pero en realidad, ¿cómo está? Dormido, 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 dormido. El espíritu. ¿Y por qué está dormido? Porque tiene todo. Y ese es su afán de tenerlo todo. ¿Qué quiere tener el espíritu saduceo? O mejor dicho, no, ¿qué quiere tener? ¿Qué obtuvo el espíritu saduceo en Cristo Jesús? En tiempo de Cristo Jesús. ¿Qué obtuvo el espíritu saduceo? Obtuvo el sacerdocio mayor.
obtuvo el gobierno mayor, obtuvo los recursos, obtuvo a todas las multitudes, obtuvo la enseñanza, obtuvo todo, a Satanás, por eso es el príncipe de este mundo. Pero, ¿cómo está? Dormido. Y cree que en la noche le deja dormir. No, y cree que en el día le deja dormir. No. ¿Por qué? Porque es el enemigo. Y entonces, en lugar de estar como estrado de sus pies, ¿cómo está ese enemigo? Está más activo. Y entonces usted, mientras él está más activo, ¿qué hace usted? Claro, entonces usted también tiene que moverse al ritmo de él. No tiene por qué moverse al ritmo de él. No tiene que moverse al ritmo de él. A él tiene que decirle calladito. A él tiene que decirle, eres estado de mis pies. A él tiene que decir, te estoy atravesando y pisando. Entonces, atravesar, pisar serpientes y escorpiones, ¿cómo cree que es? No es, no es estar ahí batallando, sino calladito, ponte en el lugar que yo sigo atravesando, porque yo tengo hijos, porque yo soy hijo, porque yo tengo trabajo, porque yo tengo, pero por sobre todas las cosas yo tengo esto, ¿por qué? Porque tengo espíritu. Porque tengo sacerdocio, porque el justo está caminando conmigo. Entonces, si veo esas cosas, ¿qué pasa cuando veo esas cosas? ¿Qué pasa? Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcos. Mire lo que pasa. Marcos 12:24. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando sus enemigos están por estrado de sus pies? ¿Qué pasa? Tienen sentido las cosas. Las escrituras se abren. Mi vida se ilumina. Mi cansancio ocupa el lugar. Mis fuerzas nuevas se renuevan. Mi casa tiene gobierno. Mis hijos tienen sacerdocio. Mi justicia ya no son mis injusticias anteriores. Mis pesos y mis balanzas son los correctos. Y sobre todas las cosas, cuando recibo el pan, lo mismo, acostada de noche que despierta de día, porque no es lo mismo hacer las cosas y trabajar en esas injusticias que incluso en la noche. ¿Qué recibo en la noche? En la noche recibo, ahí se me abre el entendimiento. Mire lo que he caminado, mire lo que tengo que caminar. Mire cómo está mi casa, mire cómo está mi Dios. Se abre el entendimiento, porque ¿para qué se hizo la noche? ¿Qué hacía David en la noche? Pelaba. Alguien me dijo, ¿qué hacía? ¿Recuerda, Ricardito, lo que hacía en la noche? Dice la Biblia, meditaba. Entonces, ¿qué hacía David en la noche? Ve, el espíritu le devolvía el entendimiento, le devolvía, abría los ojos, de ahí se daba cuenta. Y en la mañana, ya como despertaba, despertando, pues. Entonces, en la noche caminaba. Claro, en la noche se levantaba a la madrugada. A veces sí, a veces no. Pero ya no estaba cavilando qué hacer, que la mujer virtuosa en la noche duerme. Vela, vela. En la noche, ¿qué se hace? Se levanta para dar raciones. ¿Qué es dar raciones? ¿Cómo usted va a dar raciones? De su boca. ¿De dónde vienen las raciones? De la boca de Dios. Entonces, para que vengan de la boca de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que usted acercarse a la boca correcta, pues. Si no, lo vienen los saduceos ahí. ¿Cómo resuelvo este problema? Entonces la mujer virtuosa viste, la mujer virtuosa calza, la mujer virtuosa negocia, la mujer virtuosa comercia. Pues, da de comer, da de comer. La mujer virtuosa camina, vela por su hogar. La mujer virtuosa, ¿qué hace? Vela. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? En esto. Vamos, con esto dicho, vámonos al libro.
Este me gustó de Cristo. Mire. Jeremías 1:12. A Jeremías tenía que decirles. Jeremías 1:12. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo Jesús? ¿Para qué? Para exacto. Pero escuche, claro, exactamente. Entonces, para los dormidos, ¿qué es que se cumpla la palabra? Que sigan dormidos. Para Dios, que se cumpla la palabra, ¿qué es? Que exacto, que camine, que ponga. El objetivo es que ponga por estrado de sus pies. No, el objetivo es que sea hijo, que se cumpla. Entonces, toda la palabra, ¿para qué fue hecha? Toda la palabra es la traducción del reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia, ¿a quién pertenece? A los hijos. Y los hijos. Entonces, para los hijos saduceos, para que tenga el gobierno, la autoridad, las multitudes, el dinero, pero, ¿de qué me sirve? Sí, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué había en la casa de un saduceo? ¿Qué hay? Una línea divisoria. ¿Qué? Dice ceguera. Estáis equivocados, no pueden ver, eso les dice. Eso les dice Cristo, no pueden ver. Ah, interesante. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué en el noveno mes les abrió, le abrió los ojos a los ciegos? Le abrió al ciego los ojos. ¿Y de qué forma le abrió? ¿A dónde le mandó? Le mandó nada más y nada menos que a la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Para abrirle qué? ¿Para abrirle los ojos o para abrirle el espíritu? ¿Cuáles son nuestros ojos? Entonces, los saduceos caminan viendo qué, tienen que ver. Ah, bueno, entonces Dios vela por dos cosas, porque se cumpla su palabra para bien o porque se cumpla su palabra para no tan bien. Para los hijos, ¿qué es bien? Que seamos hijos y que caminemos. Vámonos al libro de Lucas. Dice, Lucas 12:39. Vamos desde el 39. Lo demás, por favor, usted puede desarrollarlo, leerlo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Hoy vamos a ejercer sacerdocio y tenemos nada más y nada menos que esto. ¿Cómo esto dice? Podéis estar seguros, 12:39, podéis estar seguros que si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Entonces, el problema de un saduceo, ¿cuál es? Se, se le mete el ladrón. O sea, se le mete el saduceo. Al saduceo se le mete el saduceo. Entonces, ¿quién es el que gobierna el mundo? El más saduceo. Claro. ¿Quién es el que gobierna su casa? El más saduceo de los dos. El más activo, el más muerto, o si no, el más pilas, entre comillas. ¿Ya? Y no hubiese, entonces el que está despierto, ¿qué? ¿Para qué es? No hubiese permitido. Ucha, con esto sí, con esto ya se redondea todo nuestro caminar hacia dónde va. ¿Ya? Pero esto lo dejamos un ratito, porque ¿qué se necesita para no permitir? ¿Qué se necesita? Velar.
Entonces la palabrita clave es velar, pero ya se dio cuenta, para velar se necesita ser hijo. Para velar se necesita caminar. Para velar se necesita conocer el día de la noche. Para caminar se necesita conocer el tiempo. Porque ellos eran tan expertos que conocían cuándo iba a llover, cuándo no iban a llover. Pero no sabían el tiempo del Señor. Y resulta ser que el tiempo del Señor incluso está todos los días. ¿Por qué? De mañana. ¿Qué tiene que hacer usted? Despertarse. O tiene que el Espíritu le está despertando para que se despierte, para que despierte y que en lugar de estar peleando contra los enemigos, usted camine por sobre ellos. En lugar de que el Sadón le esté mostrando todas esas injusticias, usted le ponga en el lugar, le acalle y dé el paso que tenga que dar. Velar. ¿Y qué se necesita para velar? Lean el primer versículo que no les leí. 12:35. ¿Qué se necesita con eso? Se necesita lámparas. Uy, milagrosamente. Entonces necesita ¿qué? Se necesita ojos, pues. Esa es nuestra fe, son nuestros ojos, pues. Ese era el objetivo del sacerdocio. Siempre les dio eso. De mañana enciendan sus ojos. No vayan a encender acá. O mejor, por cada vez que enciendan eso, enciendan pues. Enciendan el espíritu. Enciéndanse como hijos. Quiten esa razón. Quiten a ese saduceo. Quiten esas falsas justicias. Pero lo chévere es que se necesita. Yo tengo mi versión que no es la correcta. Porque dice, estad siempre preparados y vuestras lámparas encendidas. ¿Alguien tiene otra versión? Amén. ¿Sí ve? Mire la diferencia. ¿Sabe qué le dice? Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa estar ceñido? Entonces el saduceo, no está ceñido al justo. No puede ver al justo. Así que Cristo Jesús caminando con ellos, viviendo con ellos y ellos, ¿quién pecó? Y Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Yo soy el justo. Yo voy a encender esas. No, yo estoy ciñendo. Entonces, ¿qué está ciñendo? Los lomos. La verdad. Pero ¿en dónde se ciñe todo eso? En la mente. Vamos ahí, gracias. Ya ve. Vamos a Primera de Pedro. ¿En dónde se ciñen las cosas? ¿En dónde se ciñen las cosas? Pedro. ¿Dónde está este Pedro? Primera de Pedro 1:13. ¿En dónde se ciñen? En las dos partes. Si usted está ceñido aquí, está ceñido acá. Si usted está, entonces, ahí ya hemos predicado, ya se acuerda. Porque resulta ser que Elías estaba ceñido aquí, pero acá no estaba ceñido. Entonces, es lo mismo que estuviera a medio ceñido. Primera de Pedro 1:13, ¿qué dice? Gracias. Entonces, ¿en dónde están los lomos? En dos partes, aquí y aquí. Punto. Entonces, ahora entonces, ¿cómo está caminando su fe y cómo está caminando su mente? Sí o no. Y entonces, si está caminando así y así, ¿quiénes caminan así? Los saduceos. Entonces, ¿qué les dijo a los saduceos? Están errados. ¿Qué les dice? No tienen la razón. ¿Qué más les dice? No pueden ver. ¿Qué más les dice? No pueden entender. Entonces, ¿qué le está diciendo? Entonces, lo que le está diciendo es, los discípulos tenían que haber ido corriendo. ¿Qué quieres decirles? Pero los discípulos, bravo,
Abajo los saduceos. Bravo, abajo los fariseos. Bravo, Cristo Jesús. Ah, ras, ras, Cristo Jesús. Amamos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús atravesando. Caminen. ¿Cómo pueden caminar si no están ceñidos? ¿Cómo pueden caminar si están desnudos? ¿Cómo pueden caminar si no tienen entendimiento? ¿Cómo pueden caminar si no tienen lámparas? Porque las lámparas, ¿qué hacen las lámparas? ¿Cómo se encienden? Ciñéndose, ciñéndose. ¿Y por qué y por qué dice ciñase? Mantengan ceñidas las lámparas. ¿Por qué? ¿Qué está aquí? El memorial. ¿Qué vamos a tener ahora? Entonces, ¿qué es el memorial? ¿Para qué fue la cena del Señor? Para vida, para seguimiento, para que no sean saduceos. Como lo decía Pablo, cuidado, tomen la cena indignamente, porque se pueden enfermar. ¿De qué se pueden enfermar? ¿Y a quién cree y a quién cree que estaba diciendo eso? A él mismo. Por eso Pablo me gusta para tomar ejemplos. Pero, pero Cristo Jesús me abre el entendimiento para decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, conoce mi diestra, levanta tu diestra, camina sin desviarte ni a diestra ni a siniestra, camina por la derecha, pero mira con quién estás y ciñete, porque la unidad es con ceñimiento, porque yo te llamé para ceñirte para que no andes desnudo. Porque yo te llamé para ceñirte, para abrirte los ojos. Porque yo te di mis ojos para mostrarte que yo soy tu memorial. Entonces, cada vez que tomen la cena del Señor, hacerlo qué? Hacerlo en memoria de mí. Pero no es una acción aquí, es una acción de cuerpo. Y por eso no podía dejar. El día primero fue el día jueves y el día viernes. Pero bendito sea Dios, mi mente se ciñó. Esto, venir a la casa del lavar es un privilegio, ceñirnos, tomar la cena del Señor y decir, aquí, yo recibo sacerdocio, yo tengo mi sacerdocio y yo llevo mi sacerdocio. Y no lo hago por internet, porque un año lo hicimos. Más de un año lo hicimos. Más de un año. Y el internet y por internet se podrá hacer. Pero el gobierno se ejerce caminando. Y haciéndolo con nuestros hijos. Porque nosotros somos hijos. Háganlo. Hoy no solo tomamos el pan y el vino, sino tenemos nuestro memorial para aprender a seguir nuestra mente. Y a esa mente saducea, a ese corazón saduceo, darle un verdadero caminar, una verdadera razón de las cosas. Amén. ¿Qué más podemos decir ya con esto? Mejor. Memorial es unidad, pero memorial es seguimiento. Y si quieren encender las lámparas todos los días va a ser cena del Señor. No, cada mes es nuevo. Entonces cada vez, y cuando Dios nos permita, si no nos permite hacerlo, lo hacemos el domingo, pero como seguimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, Dios conoce cómo se va la mente y cómo se van los pies. ¿Cómo estamos?
Amén, poniendo por estrado. ¿Cómo le pongo por estrado si el enemigo está delante y no camino? ¿Cómo quiero vencer al enemigo si allá que tenía, si aquí tendría que estar como estrado? Estoy paradito queriendo, dejando que él venga donde mí. Yo soy el que avanza. Mi casa es la que avanza. Mis hijos son los que avanzan. Yo soy hijo que avanza. Y así cansado. Mientras más cansado, más dormido. Mientras más trabajado, más dormido. Mientras más afanoso, más dormido. Pero mientras más ceñido, más firmes los pasos. No le garantizo el oro y la plata, sino le garantizo la firmeza. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué hago como saduceo ahí temblando porque me quiten el sacerdocio? ¿Qué hago como saduceo temblando de que se vayan las multitudes? Porque querían matarle a Cristo Jesús. ¿Qué hago como saduceo temblando de que se vayan hacia él? ¿Qué hago como saduceo? En cambio, bendito sea, porque somos hijos de nuestros enemigos. Gladysita, Ricardito, vamos a orar por nuestro memorial y nuestro seguimiento. Amado Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y declaramos que tú eres nuestro Padre, nuestro sumo sacerdote. Y gracias por darnos el pan de vida que es Cristo Jesús, por resucitarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora ser nuestros hijos y enseñarnos a caminar con la mente, con el corazón y con el alma en unidad, dando cada día, paso a paso, en unidad contigo. Bendice este pan y santifica. Podamos recordar lo que hiciste por nosotros. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre por tu amor, por tu bondad. Amado Dios, en esta mañana estamos delante de mí, este fruto de la vida. Te pedimos, Señor, que reciba el símbolo de la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Que ha sido derramado, bendito Dios, para redimirnos, para darnos vida, bendito Dios, y vida de venganza. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, por la muerte de Cristo Jesús, Señor, porque es la única muerte, bendito Dios, que nos da vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Mientras, Padre, mientras caminamos para dar ese paso, Señor, sobre los saduceos, sobre los fariseos, para mirar, Señor, todas nuestras enemistades y los gobiernos, que no son gobiernos, los reyes de este mundo, para mirar, Señor, a esta Babilonia o a esta muerte que nos ha atravesado, para mirar, Señor, todas estas fiestas que tenemos por delante, o las de nuestro propio corazón, Dios de los cielos. Pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por el Espíritu de Dios, porque ese Espíritu de Dios que desde David fue llamado a edificar casa, pues repercuta, Señor, en este nuestro seguimiento. Porque si nosotros fuimos llamados para venir, es porque tú primero, Padre, viniste a edificarnos como hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que se reveló a Abraham a través de Melquisedec. Bendito seas porque ese siempre ha sido el justo, y porque a través de su justicia hoy seguimos, Señor, nuestra mente. Hoy volvemos, Dios de los cielos, a esa mente
a la mente de Cristo, que la mente de Cristo no es por cuánto sabe, sino bendito seas, porque siempre recuerda de su novia, porque siempre nos llamó a la unidad y está buscando la unidad con sus hijos, porque en el nombre de Cristo Jesús, la mente de Cristo es porque Él es cabeza y su novia, nosotros somos su cuerpo. Y por eso este cuerpo tiene que caminar con aquel que va caminando, haciendo unidad del cuerpo, para que también nuestros pasos, como decía la visita, sea unidad de nuestro corazón, de nuestra mente. Y eso sea unidad de nuestros hijos, Dios de los cielos. Yo te bendigo, Padre, porque por cada enemigo que tú nos has presentado, siempre nos has dado un paso adelante. Yo bendigo porque tú te has anticipado y te anticipaste, Señor, no solamente con agua, sino con fuentes. Y esa, Señor, sea la que hoy, Padre, al recibir nuestra memorial, abra los ojos, abra la mente y el corazón. Y en el nombre de Cristo Jesús, devuelva esas fuentes, Dios, y se abran esas fuentes que necesitan mis hermanos y mis hermanas, pero fuentes de hijos, fuentes, Señor, que abran los ojos naturales y espirituales, fuentes, Dios de los cielos, que permitan caminar los caminos naturales y espirituales, pero siempre, Señor, allanando la senda de tu justicia. En nombre de Cristo Jesús, como ministro, Señor, de tu sacerdocio de Melquisedec, bendito seas por mirar ahora la justicia y entender lo que pasa en nuestras vidas y entender nuestra mente y saber que tú nos entiendes a nuestra mente humana, pero en cambio nos permites entender tu mente de Cristo, la escritura, y escribir contigo, Señor, lo que tú estás escribiendo. Bendito seas, Padre, porque nunca te retractarás, porque el sacerdocio de Melquisedec no es, nunca te repetirás, porque tú no eres un Dios que se arrepiente, ni eres un Dios que miente, sino por el contrario, tú eres un Dios de bendición. Y esa bendición es que volvamos a caminar como hijos y pongamos siempre llevamos tu reino y tu justicia y tu bendición. Compartimos seguidos, compartimos de este memorial, siguiéndonos y comiéndonos para seguimiento, siguiéndonos para volver a tu boca. En nombre de Cristo. Vamos a orar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? 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 Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo agradezco y bendigo también que tengamos el medio de poderlo hacerlo a través de nuestros depósitos, porque también estamos actuando directamente contra los bancos. A veces se nos dificulta a nosotros ir a hacer los depósitos. Así que gracias por hacerlo también a través de, a través de ese medio que lo entendamos, cumple la autoridad también de llevar al banco el, el corte contra Leviatán. Pero también bendecidos a las personas que traen sus diezmos y sus ofrendas, porque eso es hacerlo también como parte de ese acercamiento a ese sacerdocio que Dios nos ha dado y ese paso que tenemos siempre para soltar. Así que, Padre, con toda la bendición, Señor, de tu memorial para ser cabeza, sean cortados, Padre, lo que es cola, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendecido, porque nuevamente tus lámparas, tus fuentes, tu aceite, tu espíritu, sea moviendo la casa y sea, Señor, moviendo el santuario y sea moviendo, Señor, lo que en tus hijos nos da ese valor verdadero, que es el oro y la plata que construyen el templo, porque nosotros somos el oro y la plata. Pero en el nombre de Cristo Jesús se cumpla, Señor, que lo que diezma reciba su propio diezmo, pero en cambio, Padre, lo que acerca a ti, lo que es tesoros, siga edificando la casa de tus hijos, de tus novias y la casa de redención, la casa
de la unidad del gobierno y el sacerdocio. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Levante su rostro, tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor alce su rostro, refleje su luz y la tierra del Shalem, la tierra del sacerdocio de Melquisedec, hoy en el nombre de Cristo Jesús, que ha puesto a los enemigos por estrado de sus pies, levante el paso de los hijos para extender el Shalem de tu paz, el Shalem verdadero de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, una buena semana, bendiciones, amén, amén.